Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia reunidos nuevamente frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y el mejor manual de crianza. Y seguimos nuestro estudio aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en esta maravillosa serie que hemos titulado Integridad y Autoridad. Integridad y autoridad, dos cualidades importantes que debemos desarrollar como mentores. El apóstol Pablo definitivamente nos debe servir como ese gran ejemplo de cómo ser un buen mentor. Un buen mentor tiene estas dos características, tiene muchas características y dos muy importantes son las que estamos estudiando en esta carta. La integridad, ser de una sola pieza, ser transparente, intenciones transparentes, santidad, como lo hablábamos en nuestra última clase. Y autoridad. La autoridad habla del liderazgo, la capacidad para ejercer disciplina, para corregir, para animar, eh, sí, para poder guiar a las personas por el camino y establecer los límites. Por eso se necesita tener autoridad y un mentor debe tener autoridad, integridad y autoridad. Recordemos, amigos, y nosotros como familia, que la razón por la cual el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios es porque en la iglesia de Corinto los falsos maestros estaban desviando a la congregación, estaban desviando a los creyentes en Jesucristo y los estaban desviando con el argumento de que Pablo no tenía ni integridad ni autoridad. Estaban poniendo en duda su integridad, estaban poniendo en duda su autoridad. Ahora, ¿por qué los falsos maestros hacían eso? Pues porque cuando los falsos maestros logran desacreditar al mentor, es mucho más fácil manipular y engañar a los aprendices. Los falsos maestros son altísimamente peligrosos. Los falsos maestros no es un tema que debamos pasar así como tan a la ligera. Debemos tener muchísimo cuidado. Por eso, amigo, tú que me estás escuchando, en el mejor manual de crianza hemos hablado de fuentes objetivas de verdad. Y la Biblia es una fuente objetiva de verdad y por eso hay que pasarla por el sendero de la verdad. Por eso hay que interpretarla correctamente porque podemos caer víctimas, podemos ser víctimas de los falsos maestros y nos pueden destruir. Ya lo vamos a leer más adelante en la carta a Tito, cuando el apóstol Pablo le habla a Tito de los falsos maestros, dice que los falsos maestros estaban arruinando familias enteras. Eso ustedes lo van a ver allá en Tito. Los falsos maestros estaban arruinando familias enteras. Por eso había que tener demasiado cuidado con los falsos maestros y eso pasa hoy día. Hoy día tenemos que tener muchísimo cuidado porque los falsos maestros nos pueden desviar y nos pueden hacer muchísimo daño. Vamos a leer entonces segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos a buscarlos por aquí. Dice aquí la Biblia. Primera carta a los Corintios 1, 13 y 14. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Aquí el apóstol Pablo dice, nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas. El apóstol Pablo le dice a sus aprendices que él no utilizaba trucos. Y eso debemos tenerlo muy en cuenta cuando estemos evaluando las fuentes. Por favor, evaluemos de dónde tomamos la información. Por nosotros mismos estudiemos las escrituras para no ser víctimas de los falsos maestros. Vuelvo a leer el versículo 13 y cuando dice, nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender.
El apóstol Pablo, la manera que él utilizaba para consolidar a los aprendices, a los cristianos, a la iglesia, él iba y los visitaba nuevamente. Sin embargo, volver a la misma iglesia, visitar a la misma iglesia tomaba meses y a veces tomaba años. Entonces él enviaba a sus ayudantes, a sus compañeros de ministerio, por ejemplo, Timoteo o Tito, Silas. Y entonces él enviaba también a Apolos, que Apolos no era su ayudante directo, pero era su compañero de ministerio. Y entonces él enviaba a sus ayudantes, a sus compañeros, y ellos le traían informes de las iglesias, y entonces él enviaba cartas, que era el sistema de comunicación de la época más efectivo, más rápido. Entonces él enviaba la carta, y en las cartas, como lo vimos en la primera carta a los Corintios, como lo vimos en Romanos, en las cartas él mentorea, aclara dudas, explica de qué se trata el cristianismo, corrige errores, corrige problemas. Es una característica del mentor, que es la comunicación, y ese era el medio del apóstol Pablo, las cartas. Y él dice que las cartas fueron transparentes. Ah, claro, los falsos maestros lo acusaban a él de tener una doble intención. Y resulta que los falsos maestros sí utilizaban los trucos. Las cartas que enviaban los falsos maestros no eran bien intencionadas como las del apóstol Pablo, sino que ellos acusaban al apóstol Pablo de lo que ellos mismos hacían. Dice, nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas. El apóstol Pablo está diciendo, yo no utilicé trucos. Mis mensajes eran directos. Esa es una característica de los falsos maestros. Ellos escriben entre líneas. Ellos dan mensajes ambiguos. Ellos tuercen las escrituras. Ellos utilizan palabras supersticiosas, palabras muy persuasivas. Ellos saben cómo endulzar a las personas, cómo ganarse a las personas con malas intenciones. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. El apóstol Pablo no escribía con una sabiduría súper elevada a nivel humano, con palabras supremamente complejas para que la gente dijera, ay no, miren, este apóstol Pablo es súper sabio, miren ese vocabulario tan elaborado. Definitivamente da gusto escuchar las cartas, leer las cartas, escucharlo a él en persona. Ya lo hemos visto en las dos cartas a los Corintios, que él dice que él no utilizó un lenguaje sofisticado, súper elaborado, súper humanamente elaborado, filosófico, para impresionarlos, ni para confundirlos, sino que él utilizó palabras sencillas para que la salvación de los Corintios estuviera basada en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Si ves, querido amigo que me estás escuchando, cuando tú admiras mucho a un predicador por la manera en la que habla, porque tiene un discurso elaborado, por todo lo que él cuenta de él mismo, por sus anécdotas personales, por las visiones que tiene, por todo lo que ha viajado, porque ha hablado con presidentes, porque ha hablado con personas supereminentes, y tú te dejas deslumbrar por ellos, ojo, están haciendo algo que el apóstol Pablo nunca hizo. El apóstol Pablo nunca dirigió la atención hacia sí mismo. El apóstol Pablo dirigió la atención de sus aprendices directamente a Cristo, y por eso él dice esto en estos versículos. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente. ¿Cómo así que espero que algún día nos entiendan plenamente? Claro, los falsos maestros generaban dudas en los corintios acerca de su mentor. Los falsos maestros ponían en duda su palabra, ponían en duda su sabiduría, ponían en duda su conocimiento, ponían en duda su autoridad, su integridad, su apostolado. Lo acusaban de no ser parte de los 12 apóstoles. Los falsos maestros lo desprestigiaban y por eso muchos llegaron a no confiar en él. Durísimo, ¿no? El apóstol Pablo, el que más los amaba, aparte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo que fue la persona que más se sacrificó por ellos, el apóstol Pablo que fue su mentor. Ahora resulta que los aprendices no lo entienden plenamente porque están confundidos por los falsos maestros. Versículo 14. Aunque por ahora no nos entiendan, entonces en el día en el que el Señor Jesús regrese,
estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. El apóstol Pablo se sentía orgulloso de la iglesia de Corinto, los amaba. El apóstol Pablo los amaba genuinamente. ¿Los amaba como, María Paz? Genuinamente. El apóstol Pablo amaba a la iglesia de Corinto y los amaba genuinamente. Qué interesante. Así a veces pasa en la crianza, amigos. A veces los amigos tóxicos, los amigos falsos. Así pasa también en el mentoreo. Los falsos maestros logran que tanto los hijos, en muchas ocasiones, como los aprendices, duden de su verdadero mentor y se dejen desviar por los falsos maestros. En esta corta reflexión, querido amigo que nos estás escuchando, queremos dejar un mensaje muy claro, y es: ¿te estás dejando confundir por los falsos maestros? ¿Estás permitiendo que fuentes que no son objetivas te confundan? Es increíble. Los falsos maestros son súper astutos. ¿Cuáles son las características de un falso maestro? Las características del falso maestro son contrarias a lo que el apóstol Pablo nos ha escrito. El falso maestro es astuto. El falso maestro endulza el oído, o sea, adula. El falso maestro dirige la atención hacia él mismo. Amigo que me estás escuchando, si tú escuchas la predicación de la Biblia o escuchas a un supuesto predicador predicar la Biblia y tú quedas admirado de ese predicador, cuidado. Tú debes quedar admirado de la palabra de Dios, de la Biblia, no del predicador. Querido amigo que me estás escuchando, cuidado con desviarte de las Sagradas Escrituras. Una pregunta: ¿has leído libros completos de las Sagradas Escrituras? ¿Has estudiado libros completos y los has entendido por ti mismo? ¿O solo te acostumbras a leer la interpretación de la Biblia de otras personas, pero no la lees por ti mismo? A eso te animamos en el mejor manual de crianza. Nosotros únicamente te damos una guía para que por ti mismo estudies la Biblia. ¿Cómo está tu ritual personal con la Biblia? ¿La estás leyendo por ti mismo? ¿Te estás maravillando en la Biblia por ti mismo? ¿Estás deleitándote en la Biblia por ti mismo? Hoy te animamos para que tengas ese hábito tan sano de leer la Biblia por ti mismo. Muy bien, vamos a hacer una lectura que va desde el versículo 15 hasta el capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia así desde el versículo 15. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo Él sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres.
Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. ¿Ven el tono personal con que escribe el apóstol Pablo? El apóstol Pablo cambió de planes y decidió no visitar 2 veces a los corintios como lo había planeado. ¿Se acuerdan que en primera a los corintios él dijo? Por eso sabemos que la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. En la primera carta a los corintios él dijo: voy a visitarlos 2 veces, primero cuando vaya a Macedonia y después cuando regrese de Macedonia, y voy a pasar un tiempo con ustedes. O sea, en los planes que él escribió en la primera carta a los corintios estaba que iba a ir 2 veces a visitarlo. Él no lo hizo. ¿Pero por qué no lo hizo? Él no lo hizo por el bien de ellos. Él replanteó sus visitas pensando en la mejor forma de mentorearlos. ¿Sí ven el punto? Él replanteó sus visitas porque estaba pensando en una mejor forma de mentorearlos. Pero los falsos maestros lo habían acusado de incumplir su palabra con dobles intenciones. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? Y entonces, miren lo que dice. Miren el versículo 21. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. O sea, los falsos maestros lo acusaban de que él mentía, de que él no decía la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Miren. Él dijo, mejor los visito una sola vez, cambió de planes, porque debido a que hay un falso maestro, hay unos falsos maestros que llevaron a que un hermano se me opusiera, entonces mejor no quiero ir para no tener conflictos. Entonces voy a ir mejor, envío una carta, y entonces aquí dice, un segundo, él fue y los visitó. Por eso dice que aquí dice, así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Quiero aclarar ese punto. El apóstol Pablo tenía planes de visitarlos 2 veces. Pero resulta que los falsos maestros generaron confusión en la iglesia y hubo un hermano que se le enfrentó directamente a la autoridad del apóstol Pablo, y entonces él fue e hizo una visita flash. No las 2 que tenía pensado, sino una visita que no estaba dentro de sus planes. Él llegó y los visitó, confrontó al hermano, confrontó al que se había sublevado, le confrontó el pecado, lo disciplinó. Fue una reprimenda. Por eso es que los falsos maestros ponían en duda su autoridad. Por eso esta serie se llama Integridad y Autoridad, porque un mentor tiene autoridad para disciplinar, para corregir, para poner un límite. Y entonces, aquí tenemos que el apóstol Pablo por eso cambió de planes, porque él hizo esa visita flash, y en esa visita flash le ejerció su rol de autoridad, los disciplinó, puso un límite. Y entonces él dice, ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Aquí entonces los falsos maestros acusaban al apóstol Pablo de dominar a la iglesia, de ser un tirano. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. O sea, él está diciendo, yo les estoy ayudando para que ustedes crezcan en la fe. Yo no los estoy dominando, yo soy su mentor y los corrijo para que su fe crezca. Para que su fe crezca. Capítulo 2, versículo 1. Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? O sea, ¿él por qué cambió de planes? Él cambió de planes no porque, como decían los falsos maestros, porque él no decía la verdad, porque él era un inconstante que ni siquiera cumplía lo que prometía, y por eso él aquí ya en los versículos anteriores explicó que él no dice sí cuando está pensando decir no. Miren, tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? O sea, él está diciendo, oigan, muchachos, yo no tengo dobles intenciones. Yo simplemente no fui a visitarlos 2 veces. ¿Por qué? Por el bien de ustedes. Porque soy su mentor y porque quiero que su fe crezca. Chicos que me están escuchando, amigos, y nosotros como familia, ¿se dan cuenta lo terribles que son los falsos maestros? Que hacen que los aprendices duden de su mentor. ¿Y eso cómo funciona hoy día en el siglo XXI? Los falsos maestros logran que nosotros dudemos de la Biblia. Querido amigo que me estás escuchando,
y nosotros como familia, ¿alguna vez hemos dudado de la Biblia? ¿Alguna vez hemos creído que la Biblia es un libro que se contradice? ¿Alguna vez hemos pensado que la Biblia tiene algunas cosas buenas? Algunas, pero hay otras en las que se contradice. Esa es obra de los falsos maestros. Los falsos maestros quieren quitarle la integridad y la autoridad a la Biblia. Ese es el truco de los falsos maestros. Versículo 2 del capítulo 2, pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Y entonces el apóstol Pablo escribe primera carta a los Corintios. Y entonces cuando él escribe primera carta a los Corintios, él queda en Asia, ¿no? Él está en Asia cuando escribe la primera carta a los Corintios. Entonces, él escribe la primera carta a los Corintios. Perfecto. Cuando escribe esa carta, se sublevan algunos. Los falsos maestros hacen su obra, dañan a la iglesia. Y hay un hermano que todavía se subleva más por causa de los falsos maestros. Y entonces el apóstol Pablo es cuando hace una visita flash, lo disciplina, ejerce autoridad, les da los lineamientos, pone los límites. Bien, y el apóstol Pablo se va, es una visita que no estaba planeada, entonces él se va nuevamente. Y queda con angustia porque dice, bueno, yo no quiero que tampoco queden con tristeza, yo no quiero ser malinterpretado. Y entonces ahora envía una carta que no es segunda carta a los Corintios. Él envía una carta. Es la carta severa, porque dice, miren el versículo 2:4, escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. Entonces él escribe esa carta, que es una carta de disciplina, pero es una carta de disciplina con amor. Y entonces, debido a eso, él envió a Tito para ver, y Tito le daba el informe de cómo habían recibido aquella carta. Y entonces Tito da un informe al apóstol Pablo y cuando Tito le da ese informe es que el apóstol Pablo envía esta segunda carta a los Corintios que tenemos nosotros en la Biblia. Quiere decir que hay 4 cartas, 2 de ellas están en la Biblia, 2 de ellas no están. Antes de primera carta a los Corintios se escribió una carta, esa no está conservada, no está aquí en la Biblia. Ahora después se escribe la primera carta a los Corintios, que es cuando él aclara dudas e inquietudes. Después se escribe la tercera, que es una carta severa, una carta de regaño, pero es un regaño con amor, donde el apóstol Pablo ejerce su autoridad, que esa no está preservada. Y ahora envía esta, que es la cuarta carta, la que nosotros tenemos como segunda carta a los Corintios. Y entonces todo esto lo que hace es que el apóstol Pablo demuestra su rol como mentor. El apóstol Pablo demuestra su rol como mentor. Maravilloso. Voy a volver a leer nuevamente este texto para que nos quede clarísimo todo este concepto. Vamos a leer nuevamente desde todo lo que hemos leído hoy la última vez. Desde el versículo 13, 2:13. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces en el día en el que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Acabo de leer segunda carta a los Corintios, Segunda carta a los Corintios desde el capítulo 1, versículo 13. Voy ahora en el 15. María Paz, versículo 15. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios. Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita,
junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Maravilloso. Nuevamente el apóstol Pablo dice, es Dios el que me capacita a mí. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda, pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Gran conclusión de este pasaje. El apóstol Pablo entonces escribía cartas transparentes, tenía intenciones genuinas, intenciones íntegras. Y cuando ejercía su autoridad, cuando aplicaba la disciplina, lo hacía con amor. La motivación del apóstol Pablo no eran sus propios intereses. La motivación del apóstol Pablo era el amor. Maravilloso. Querido amigo que me estás escuchando, como padres también a veces enfrentamos este mismo reto, que nuestros hijos no nos ven como sus mentores a veces, dudan de nuestras intenciones a veces, dudan de nuestra integridad, dudan de nuestra autoridad. A veces eso nos ha pasado con las Sagradas Escrituras. Dudamos de la integridad de las Sagradas Escrituras, dudamos de la autoridad de las Sagradas Escrituras, y eso es una obra de los falsos maestros. Querido amigo que me estás escuchando, confía en Dios, confía en la Biblia, confía en la veracidad de la Biblia. La Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Y por favor, lee libros completos de las Sagradas Escrituras. Dedícale tiempo a la lectura de la Biblia. Concéntrate en leer la Biblia. Que la Biblia sea tu alimento. Muy bien, Dani. ¿Cómo te ha parecido nuestra lectura bíblica de hoy? Súper interesante. Muy bien, ¿qué te queda como gran mensaje? Que no debemos dudar de la Biblia. Correcto, no debemos dudar ni de la integridad ni de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Como lo está demostrando el apóstol Pablo, se le puso en duda su integridad y su autoridad. Esas son obras de los falsos maestros, pero por eso podemos decir que la Biblia es la fuente objetiva de la verdad, porque ella se defiende a sí misma y ella se explica a sí misma. La Biblia se defiende a sí misma y la Biblia se explica a sí misma. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! ¡Chao!